Hola, ¿cómo les va? Hoy tenemos la cuarta clase de la universidad en la Argentina. Esta clase, de acuerdo al programa, tiene que ver con la universidad y el proyecto nacional, ¿no? Dentro de eso ustedes tienen algunas actividades, algunos textos que leer. Básicamente los dos textos más importantes, después están las leyes universitarias, son el texto de Puiggrós sobre una entrevista sobre la reforma universitaria, y por otro lado el texto que cuenta la experiencia de la Universidad Obrera Nacional, ¿no? Pero antes de entrar en estos temas, podemos hacer algunas reflexiones previas o alguna introducción, ¿no? Esto tiene que ver con la universidad y el proyecto nacional. Por un lado, de la universidad, después de las 3 clases anteriores que vimos, la introducción, qué es esto de la universidad urbana comprometida, los distintos tipos de universidades, y las 2 clases referidas a la historia de la universidad en la Argentina, con estos 3 grandes periodos que serían la universidad colonial, la universidad liberal, si se quiere, y la universidad reformista. Después de haber visto esto, más o menos tenemos una idea de qué es la universidad, o debiéramos tener la idea de qué es la universidad. Pero ahora le agregamos otro concepto, que es proyecto nacional, ¿no? Probablemente el concepto, la idea de proyecto nacional no es de fácil definición, ¿no? No es de fácil definición porque en sí no es fácil definir qué es esto de lo nacional, ¿no? Primero tenemos que definir lo nacional y después pensar un proyecto nacional, ¿no? Y tercera cuestión es ver si los distintos tipos de universidades son compatibles con la idea de proyecto nacional, ¿no? ¿Qué sería un proyecto nacional o el proyecto nacional, ¿no? Ya les dije, esto es difícil de definirlo, pero en principio sería, ¿no?, un plan de desarrollo del país, ¿no?, sin ningún tipo de injerencia externa, ¿no? Sin ningún tipo de injerencia externa y visto o proyectado por argentinos en base a los problemas de los argentinos y a los intereses de los argentinos, ¿no? Esta sería la idea de un proyecto nacional. ¿Qué sería lo contrario a un proyecto nacional? Sería un proyecto, no sé si está bien la palabra, extranjerizante, o un proyecto que incluya ideas ajenas a Argentina o a la región, e ideas contrarias a lo nacional. Ahora, todo esto es bastante complejo de definir. Uno puede tener una idea de proyecto nacional, qué es el proyecto nacional, pero después, a la hora de bajar esa idea a políticas públicas concretas, y por ahí se hace más difícil determinar qué es proyecto nacional o qué no es proyecto nacional, ¿no? Entonces, esto es primera medida, ¿no? Tengamos una idea de qué es proyecto nacional, pero tengamos también la idea de que es difícil encontrar contenido, ¿no?, coherente a ese proyecto nacional, ¿no? La segunda idea sería para discutir, ¿no? Porque esta idea de proyecto nacional empezó en la década del 30 con aquellos intelectuales conocidos como del grupo Forja, de la Unión Cívica Radical, después se sumaron al peronismo. Es una idea muy propia
de la problemática argentina y mundial, o la visión que estos intelectuales tenían en la década del 30, ¿no? En la década del 40 esta idea es muy fuerte, después se pierde un poco por el devenir político institucional argentino y reaparece con el gobierno muy fuertemente, con el gobierno del peronismo en 1973 al 74, podemos poner 75, no más que eso. Ahora, esta idea de proyecto nacional tiene que ver con la idea o la conformación del mundo en esa época, donde se puede ver de distintas maneras. Había países centrales y países periféricos, para usar la terminología de Fernando Enrique Cardoso, su famoso libro, ¿no?, con Enzo Faleto. El mundo estaba dividido en países centrales y países periféricos. Había una idea de que los países centrales dominaban por distintos mecanismos a los países periféricos, y de alguna manera se explicaba el no desarrollo de los países periféricos como una decisión explícita que llevaban a cabo los países centrales, ¿no? O sea, que los países centrales fueran ricos y los países periféricos pobres era el mismo fenómeno. Eran ricos porque explotaban a los países pobres, ¿no?, o periféricos, para hablar en la terminología de época. Entonces, en esa visión estaba claro la idea de proyecto nacional. La idea de proyecto nacional era romper con esta dependencia, ¿no?, evitar toda política que tuviera que ver con seguir criterios extranjeros, foráneos o del norte, del primer mundo, y tener una política propia que implicara romper con esa dependencia. Hay distintas vertientes políticas que explicitaron en concreto esta visión. Por ejemplo, una de estas es el desarrollismo, ¿no? El desarrollismo de Frondizi, con la idea de industrializar el país, era una manera de romper esa dependencia. Pero ¿qué pasa? El mundo cambió y hoy es difícil sostener esta visión de un mundo organizado en países centrales y países periféricos, y que los países periféricos dependen de los países centrales, ¿no? ¿Por qué? Porque apareció un fenómeno que no existió siempre, pero se agudizó en estos últimos 20, 30, 40 años, que es el fenómeno de la globalización, ¿no? Entonces, la idea, y precisamente esto lo marca Fernando Enrique Cardoso, el gran intelectual brasileño, ¿no?, aquel que había establecido las bases teóricas para entender ese mundo de países principales que dominaban a países periféricos. El propio Cardoso establece que hoy día no existe más este mundo, y el mundo de hoy día es un mundo donde no hay dependencia, sino interdependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que las comunicaciones, el comercio y todas las relaciones entre personas y países, con todas las posibilidades técnicas, ha hecho que ningún país es absolutamente dependiente y ningún país es absolutamente independiente, ¿no? Todo país depende de otros en muchos aspectos, y muchos países dependen de ese país en muchos aspectos. Esto es lo que llamamos la interdependencia en el modelo de la globalización. Entonces, ¿cómo entra la idea de proyecto nacional acá, ¿no? Y es más difícil de encajar o de ver en esta época de la globalización que en otras épocas, como las décadas de 30, 40 hasta la década del 70, donde este concepto tuvo fuerza. O sea, ¿es viable para un país tener una política propia y aislarse del resto del mundo? Sería una discusión, ¿no? Pero no es este el momento ni el lugar para hacer esa discusión, ¿no? Lo que quiero decir es que la idea de proyecto
nacional frente al mundo globalizado, por ahí hay que repensarlo, y no es lo mismo que hace 30, 40, 50, 60 años, ¿no? Entonces, ¿cómo articulamos de alguna manera la idea de proyecto nacional con la idea de la universidad? Bueno, básicamente, ¿no? Y lo van a ver en los textos. La idea es que la universidad debe estar al servicio de este proyecto nacional, ¿no? Entonces, cuando tenemos claro cuál es el proyecto nacional, la función de la universidad es preparar profesionales y desarrollar conocimiento con el fin de apuntalar ese proyecto nacional. Esto es más o menos lo que de alguna manera va a ser la idea subyacente en los textos que tiene esta unidad. Ahora bien, para tener una universidad al servicio del proyecto nacional, por ahí van a colisionar algunas ideas, ¿no? Algunas ideas que defiende la universidad. Por ejemplo, la idea de la autonomía universitaria, ¿no? Y esto es un tema complicado, ¿no? Porque las universidades, hay una larga tradición en Argentina, desde la reforma del 18, de defender la autonomía universitaria. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la universidad no está sujeta a nada y toma sus propias decisiones. ¿Cómo entra esto con la idea del proyecto nacional? De someter esa universidad a una idea impuesta desde afuera, porque esto sería otra discusión. ¿Quién determina qué es el proyecto nacional? Probablemente tiene que ser un desarrollo conjunto, ¿no? Desarrollo conjunto de la sociedad, establecer qué es este proyecto nacional. Pero si no es así, ¿cómo sabemos cuál es el proyecto nacional? Y ahí surgen mil preguntas. ¿Deben los gobiernos imponer la idea de proyecto nacional a las universidades? ¿Qué pasa si las universidades se resisten? ¿Qué pasa con la autonomía universitaria? ¿No? ¿Qué pasa si una universidad quiere hacer otra cosa? ¿No? Y son temas complejos, pero de alguna manera estas ideas, con la dificultad, ¿no?, que presenta el concepto proyecto nacional, ¿no? Si uno fuera un poco malo, podría decir que la idea de proyecto nacional ¿quién define la idea de proyecto nacional? Si el proyecto nacional no es un proyecto sectorial de aquel que tiene la capacidad de definir qué es el proyecto nacional, ¿no? Un poco esa es la idea. Si uno fuera malo diría eso, ¿no? Pero partamos de la base que existiría lo que se llama el proyecto nacional, que ese proyecto nacional es difícil de definir y que la visión de la Universidad de Lanús es que la universidad debe estar desarrollada o debe estar encaminada a satisfacer las necesidades de ese proyecto nacional. La seguimos.